Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live y no saben el gusto que me da tener la posibilidad de presentarles a mi querido Gerardo McFarland. ¿Cómo estás, Gerardo? Qué gusto verte. Muy bien, mi Gilberto, te quiero mucho y aparte te agradezco mucho que me permitas hablar. Nada que agradecer. Y mira, hablando precisamente de esa palabra, de hablar, ¿qué sería del hablar sin el lenguaje? Y me Sí. interesa el tema porque tú me dijiste, el lenguaje tiene poder. Y te voy a decir algo, es algo que mi mamá siempre me decía, que las palabras tienen peso. Y eso es importantísimo. Nada que las palabras se las lleve el viento. Mentira, esa es una mentira fea que ha dicho la gente. No, las palabras tienen poder, tienen peso, lastiman, todo te hacen. Pero te hablo, el lenguaje en sí, porque una mirada así que te toca, te paras. Mi papá nada más nos hacía así, se tocaba el cinturón. Nunca nos pegó, ¿eh? Nunca, nunca, ni con la mano, nada. Pero nomás tocaba el cinturón y nos veía y hacíamos, y nos íbamos y nos sentábamos, nos callábamos todo lo que él nos decía con la mirada. Entonces, la mirada, claro, es la expresión corporal que ejerce el lenguaje. O sea, porque hay lenguaje hablado, o sea, verbal, no verbal. O sea, hay lenguaje a señas, hay lenguaje de todo tipo. Entonces, silbidos, hay de todo. El lenguaje es extenso totalmente y te hablo en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuidarlo, cuidarlo. Había una frase que la aprendí en la serie Kung Fu que decía, cuando mis palabras sean más que mi silencio, hablaré. O sea, a mí se me quedó, yo tenía como 14 años y de ahí yo creo que son de mis primeros pensamientos filosóficos, aunque haya tenido antes, porque tengo toda esa historia, donde dije, ya no voy a hablar, porque más vale mi diálogo interno, lo que pienso y lo que hago, a estar echando rollos a lo idiota. Y esto me ha llevado siempre a un pensamiento de que tengo que cumplir mis palabras. O sea, cuando yo tengo eso, cuando yo digo, nos vemos a tal día, a tal hora, o voy a hacer esto, lo cumplo, porque no puedo, o sea, dentro de mí no puede haber que algo diga y no lo haga. O sea, por eso cuando digo, esto voy a hacer, esto voy a desarrollarlo, o sea, ya valí. Y eso es lo que yo quiero decirle a la gente, o sea, que tus palabras tengan peso. Eso de estrechar las manos antes, un compromiso estrechaban las manos, ella tenía todo el poder, no estaban firmar nada de nada. ¿Por qué? Porque su palabra tenía una validez enorme y eso tenemos que entenderlo todos nosotros. Oye, y Digo, no, cuéntame no algo. podemos. Normalmente cuando nos dirigimos a nosotros, creo que usamos las palabras más duras para nosotros mismos, ¿no? Y a veces te pones a pensar y dices, bueno, caray, es como que triste que nosotros nos tratemos de esa forma, ¿no? Cuando somos a lo mejor muy amables con el resto de la gente y por qué contra nosotros somos con quienes más discutimos, peleamos y ofendemos. Sí, muchas veces tu palabra, o sea, tu diálogo interno es demasiado severo, pero no para esa rudeza que salga para cambiar la historia, sino para aplastarte. Eres un idiota. Otra vez cometiste el error. No lo dijiste bien. Caray, nunca vas a poder. O sea, es difícil. O sea, todo ese diálogo interno que te bombardea cuando te llegas a equivocar. Esto lo tenemos que analizar bien. ¿Cuál es mi diálogo interno? ¿Qué es lo que yo me digo a mí mismo? O sea, porque todos fallamos, todos cometemos errores. Mira, yo he transitado en mi vida y tú me conoces desde mi primera vez en la tele. O sea, yo era demasiado severo conmigo y muchas veces no podía estar cuando me equivocaba en un programa. Yo no soy bueno para leer, no soy bueno para aprenderme diálogos, no soy bueno. Soy bueno para sacar, así improvisar
eso soy bueno, pero no soy bueno para el otro. Y antes la televisión, cuando eran los programas, nos daban guiones y yo me equivocaba cada rato y decía yo, soy un estúpido. Y claro, lo era para la televisión, pero no, por ese atrevimiento que tuve hasta ahorita lo tengo de decir, ¿por qué yo no? Yo lo puedo hacer y me equivoco, pero fui muy severo conmigo y me sentía muy mal. Entonces, después yo dije, no, pues eres este Gerardo y tienes que sacar lo mejor de ti para, o sea, que hasta que te corran. Y así lo hice. Empecé a decir, bueno, la verdad, si me corren, ¿qué pasa? Nada. Si no lo hago bien, ¿qué pasa? Nada. Tú tienes que seguir adelante hasta que te digan, ya no te quiero. ¿No? Y tanto en la familia, tanto en los negocios, tanto en la parte profesional. Y esto tiene que ver contigo, con el diálogo interno que tienes, que es un lenguaje que tú mismo te estás, o sea, infringiendo en cada instante. Entonces, si mi diálogo interno me puede hundir, pues lo cambio a mi diálogo interno que me va a hacer sentir mucho mejor en el ambiente. Nadie es tan malo que no pueda mejorar. Nadie. O sea, si tú dices, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Pues empieza ese diálogo interno de decir, pues tú puedes y echarte porras. Mira, yo hice un pacto conmigo mismo en que pues yo no soy tan agraciado de ese bonito cuerpo. O sea, a lo mejor lo tengo delgado y está bien, pero no soy muy agraciado como los que tienen unas espaldotas, que tienen un pechote y tienen cuadritos aquí. Llegué a tenerlos por meses, pero no, porque yo tiendo a engordar, pero pues hago magias para estar como estoy. Entonces yo no me gustaba mi cuerpo, no me gustaba, hasta que un día dije, no voy a hacer las paces con mi cuerpo, con todo mi cuerpo. Entonces me vi en el espejo, me quité toda la ropa, me vi en el espejo y dije, este eres tú y tienes que abrazarte a ti mismo y perdonar a tu cuerpo que no es el que tú querías, pero ahora lo vas a abrazar y le vas a decir, cuerpo es lo máximo, porque me has sostenido, porque me has ayudado, porque he podido hacer mil cosas. Y decir a las piernas, gracias piernitas, porque pues hasta profesional fui, gracias bracitos, hasta salía en la tele y me decían, wow, qué buen cuerpo. Y yo decía, no me han visto. Pero yo tuve que aceptarme y abrazarme para decir, Gerardo, vamos con todo. Y esto, digo, te lo comento porque hay libros enteros sobre el lenguaje y es maravilloso que tenemos que hacerlo para pedirnos perdón por tan estúpidos que hemos sido durante tanto tiempo en estar flagelándote día y noche a través de tus acciones. ¿Por qué no hacer las paces y decir, bueno, este soy, voy a pensar más las cosas, voy a echarme más porras, voy a tener más resultados y sobre eso seguir adelante? Esto mismo se da cuando tú hablas con otro. ¿Por qué no ser amables? ¿Por qué no ser personas que cuando el otro se vaya, diga, wow, qué padre es haber estado con Gil, qué padre de haber estado con Gerardo? O sea, me sentí muy bien por estar con ellos. ¿No? Esto es lo que tenemos que hacer todos. Ser rudo con uno mismo, estoy de acuerdo, pero hay que ser blanditos con los demás, porque ahí sí ya no te corresponde. Hay que darles motivos de vida a la gente y eso va con el lenguaje, con la mirada, con la actitud del mayor bien para el otro. Entonces no podemos seguir con esa tontería. O sea, de repente yo he dicho unas veces, pues, estoy en encuentros y todo, y dices una estupidez. Y yo dije, ¿por qué no lo pensaste antes, Gerardo? Entonces, para la otra voy a pensar más. Entonces, de ser tan, a lo mejor tonto, a llegar a poder hablar en públicos y en foros donde pueda uno pensar antes de hablar. Yo admiro a tantos pensadores y que se muestran ante las cámaras para millones de personas y los veo calmados,
porque el estrés contrae, y entonces, y si hay estrés, se contrae la sangre, se pierde de la cabeza y se va al estómago. O sea, es el miedo hace eso. Las pupilas se dilatan, como si te estuvieras muriendo, te pones blanco porque no hay sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que no piensa tiene miedo a algo, a ser criticado, a ser señalado, a ser una persona que tiene miedo a lo desconocido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sí, la respiración, que fluya la sangre y tranquilidad para poder expresar tus sentimientos, lo que tú quieres decir, ¿no? Entonces, ¿esto es difícil? Claro que es difícil. Que no es fácil, que no es fácil, claro que no es fácil. Cuando uno lo entiende así, uno tiene que empezar a estudiar. Dicen que Steve Jobs, o sea, lo veías en el escenario y lo veías increíble, o sea, de valía y decía y motivaba a la gente cuando presentaba algo de su marca. Pero dicen, lo que veías eran horas y horas de ensayo. Entonces, si él sabía que podía cometer errores, él ensayaba. Entonces, eso tenemos que hacerlo, porque si no, vamos a caer en las idioteces que lastimamos a nuestros hijos, a tu pareja, o sea, los lastimamos. Y acá tenemos que darnos cuenta que no es la vida por ese lado, sino el mayor bien es la vida. Y si hacemos el mayor bien, va a cambiar esta historia de esta humanidad que tenemos a nuestra disposición. Eso es lo padre si lo entendemos. Decirse, ya no más, no quiero ser el idiota de ayer, no quiero ser el que se está lastimando, ya no más. Y empezar una nueva vida, porque cada mañana tenemos una oportunidad nueva. Y eso es lo más bonito e interesante. O sea, la palabra impecable es una palabra padrísima que significa sin pecado. Pero ¿qué es pecado? Es error. Entonces, una persona impecable es el que evita los errores. Entonces, hay que imitar esa palabra, ¿no? Hay que ser impecable en la parte profesional, con la familia y contigo mismo. ¿No? Y esto te lleva a Dios. Entonces, tenemos que pensar un poquito más en nuestro lenguaje, en nuestro diálogo interno y externo y en nuestras formas para el mundo, ¿no? No solamente para ti, para no quedarse en el egoísmo, sino para el mundo. Eso es importantísimo y creo que nos hace reflexionar mucho, Gerardo, sobre cómo debemos de empezar a evaluarnos, como tú dices, tanto interna como externamente, para poder sacar también nuestra mejor versión, ¿no? Y sé que a lo mejor es una palabra muy trillada esto de la nueva versión, pero nuestra mejor versión, pero creo que es muy cierto. No, no se trata de que sigamos siempre siendo los mismos, sino al contrario, que haya cierta mejoría porque estando mejor nosotros, los que están a nuestro alrededor van a estar también mejor y empieza solamente por nosotros mismos. Entonces, si nosotros no lo hacemos, pues entonces, ¿quién? No. Sí, o sea, cuando uno espera que alguien te motive, pues ya después los polvos del tiempo te van a enterrar, porque nadie va a ver por ti. Entonces, si nosotros tenemos el poder de levantarnos, esa es la gracia más grande. O sea, nosotros, no, no hay que esperar ni la mamá, ni el papá, ni el amigo, ni el otro, nadie. Tú te tienes que levantar, tú te tienes que motivar, tú tienes que hacer y tú tienes que tener resultados. Y a esa es la evaluación final. O sea, ¿qué he hecho y en qué puedo mejorar? Y hasta ahí quedarnos. Muy bien, oye, pues como siempre un gusto escucharte, mi querido Gerardo. Si queremos encontrarte en redes sociales, ¿dónde lo hacemos? Mira, con un mensaje de WhatsApp al 22 24 66 10 19. 22 24 66 10 19 y ahí me mandan un WhatsApp. A lo mejor no lo contestaré inmediatamente porque estoy con Gilberto Brenis,
Exacto. pero pero que lo contesto en el transcurso del día, lo voy a contestar y vamos a estar en contacto. Y en las otras redes, pues pueden ver cursos gratis, pueden ver mensajitos después de entrenar, que los trato de motivar a la gente. Y bueno, tenemos muchas cosas y van a haber nuevas cosas. Estamos preparando cosas interesantísimas. Perfecto, como siempre, evolucionando, mi querido Gerardo. Te mando un abrazo. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, yo te mando 10. Te quiero mucho. Gracias. Igualmente. Gracias, Gerardo. Nosotros nos despedimos, pero regresamos mañana 3:30 de la tarde. Ojalá que por aquí nos veamos.